Hola Carlos, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, la presentación ha puesto el listón muy alto, Carlos. Yo voy a empezar mi presentación quizás con igual las malas noticias, pero también acabaré con las buenas, ¿no? Voy a hacer una presentación que se basa sobre todo en mi experiencia trabajando con departamentos y unidades de recursos humanos y cómo en los últimos años pues, se ha ido viviendo este tsunami de transformación Agile, con sus luces y con sus sombras, la verdad. Espero no ser muy disruptivo en relación a la audiencia y que luego mis compañeros en la compañía que trabajan todo lo que es la transformación Agile, pues no me riñan demasiado. Voy a compartir unos conceptos, ¿vale? Para, bueno, fijar algunos mensajes y que sirva también un poco pues como hilo conductor. Entiendo que se está viendo la presentación. Carlos, si me puedes confirmar. Sí, bueno, entiendo que sí. Bien, perfecto. Bueno, pues lo primero, ¿no? Veis que hay algún contenido, no sé si esto luego se podrá compartir con la audiencia, no habría ningún problema, pero yo creo que el primer mensaje aquí es que en general, al menos en mi experiencia, no se entiende, ¿vale? No se entiende qué significa una transformación ágil, porque hemos pasado del Agile Manifesto a hablar de organización ágil, de aprendizaje ágil, de cultura ágil, y nos hemos ido a un momento donde, pues, como me decía un cliente una vez, esto va de quemar post-it, ¿no? De gastar muchos post-it y de hacer como que, pues, cumpliendo una serie de protocolos, una serie de rituales, pues ya está, ¿no? Eso es el primer mensaje. Yo creo que esto no es un, como decimos ahí, no es un menú donde puedes coger unas cosas que te pueden gustar más o que pueden ser más fácil de implantar. Es más, como veremos, un mindset, un cambio profundo y cultural que está muy anclado en comportamientos, en creencias sobre cómo hacer las cosas. Y además es una sistemática, ¿vale? Es decir, no es un camino que puedas elegir lo que más te cuadra en un determinado momento y luego volver a hacer las cosas de una manera distinta y luego hacer como que estamos trabajando de una manera agile, ¿vale? Lo segundo que he experimentado ha sido también un poco la creencia de que Agile es una solución pues válida para todo, para resolver cualquier tipo de problema, en todo momento, en cualquier circunstancia y sin demasiados requerimientos, ¿vale? Pues no, ¿vale? Esto no es el bálsamo de Fierabras, esto no lo cura todo, ¿vale? Y hay, como decimos ahí, requerimientos muy importantes para realmente hacerlo bien. No me malinterpretéis, ¿vale? Yo creo que esta transformación cultural, este mindset agile para las organizaciones es, como ha comentado Carlos en la introducción, es fundamental para crear una cultura vibrante, un espacio de trabajo vibrante, para trabajar desde la experiencia del empleado hasta la experiencia del cliente y, por lo tanto, impactar el negocio. Y eso está en el corazón de la transformación ágil, está en el corazón de la filosofía que impulsa esta transformación, ¿vale? Y de nuevo, está muy bien, merece mucho la pena, pero requiere paciencia, requiere tiempo. Es un cambio es un reto que no ocurre de la noche a la mañana, pero merece la pena porque esa capacidad para aprender de manera ágil a nivel organizativo, para ser una organización que está en continuo aprendizaje, en continuo cambio, para facilitar el change management, para impulsar la colaboración, pues tiene un retorno muy evidente. Problemas que, y la realidad, y por cerrar este bloque, ¿no?, más de cruda realidad, por lo menos de lo que es mi experiencia, es que hay mucho más de show off, de showing off, de presumir
de otra cosa, ¿no? Me quedo con el mensaje de que soy ágil, ¿vale? Pero en realidad no estoy cambiando demasiado, ¿vale? Y entrando un poco más, ¿no?, en la función de recursos humanos, ¿no?, que es el foco de este bloque, pues la realidad es que hay cosas que no han cambiado, ¿vale? Para recursos humanos sigue siendo fundamental y core pues, tener una estructura de procesos, de prácticas, de iniciativas, de intervenciones que tienen que ver con la productividad y al final del día pues, producir resultados de negocio e impactar al negocio. Sigue siendo fundamental pues, ser un agente de gestión del cambio organizativo. Sigue siendo fundamental pues, buscar el engagement de los empleados, trabajar una cultura que esté alineada con esa experiencia de empleado y sobre todo y últimamente pues, poner las skills estratégicas en el centro de la función de recursos humanos y desplegar distintas intervenciones que tengan que ver con ese reskilling, con ese upskilling al que la mayoría de las organizaciones apuntan debido a su transformación digital. No cambia para recursos humanos la necesidad de ser rápido, de ser eficiente, de ser eficaz, produciendo soluciones impactando al negocio. Eso no ha cambiado y sigue siendo el mandato principal de la función. Entonces, ¿qué vemos? Lo que sí vemos es que hay una visión clara de, oye, las compañías que lo están haciendo mejor, que están realmente haciendo esa transformación en su función de recursos humanos, pues sobre todo en lo que se han centrado ha sido en repensar todo su modelo operativo de recursos humanos, ¿vale? Y ahí, como veis, pues hay algunos conceptos que pues son claves en la transformación ágil de cualquier compañía o en cualquier proyecto Agile. El primero es que esto va pues, centrado en la experiencia, en este caso la experiencia del empleado o la experiencia de los stakeholders, distintos stakeholders que tienen recursos humanos. Pero este centro, poner en el centro al empleado, pues está en el corazón de esta transformación de recursos humanos y es un concepto que fundamentalmente pues, emana del mundo ágil. Evidentemente, pues tenemos todo lo que tiene que ver, ¿no?, con, oye, ser menos intuitivo. La intuición sigue siendo una skill que yo creo que es fundamental en recursos humanos, pero hay que completarla con modelos mucho más vinculados a los datos, ¿no?, a la analítica de personas, a la analítica aplicada a la función de recursos humanos. De forma que esa combinación entre pensar la experiencia extremo a extremo, alimentar con datos esa definición de políticas, de procesos, de modelos, nos dé a su mismo tiempo pues, la posibilidad de definir acciones mucho más ad hoc, mucho más tácticas, ¿vale?, que resuelvan problemas concretos, ¿no? Y ahí también para mí es muy agile, ¿no? O sea, esa transformación de pensar, tener definida una estrategia está bien, pero yo creo que vamos a modelos mucho más tácticos, ¿no?, mucho más vinculados a, oye, tengo un problema en una determinada workforce para una determinada misión de esa workforce en la organización, ¿cómo puedo desarrollar soluciones de recursos humanos ad hoc para resolver ese problema concreto? ¿Vale? Y eso muchas veces pues, pasa por integrarse en los squads, por integrarse en las tribus que están trabajando en esas áreas críticas para la organización y proporcionar soluciones de personas, de skills, de comunicación, en definitiva, de gestión del cambio para que las cosas ocurran. Hemos dicho el foco en las skills como cuando decimos en IBM Skills nos referimos fundamentalmente a pues, conocimientos técnicos, habilidades funcionales, competencias de gestión de personas y equipos, es decir, es todo, no son las soft skills tradicionales, últimamente pues mucho peso en los conocimientos técnicos. Es el uso, ¿no?, de las metodologías de Design Thinking pues, para poder llevar adelante el diseño de prácticas, de procesos, ¿vale? Y es sobre todo pues, ese aprendizaje continuo que tenemos que tener también en la función de recursos humanos, ¿no? Es el famoso HR for HR, ¿vale? Nosotros a todo esto le llamamos HR 3.0,
¿vale? Que por sintetizar, pues sobre todo tiene que ver con la experiencia de empleado, con la utilización de soluciones cognitivas que dan respuesta a esa experiencia de empleado más allá de los datos y los procesos que típicamente tenemos en las soluciones RP, y sobre todo va también un poco pues, de personalizar, ¿no? de hacerlo más individual y de hecho ahí la inteligencia artificial pues, proporciona soluciones muy concretas para mejorar fundamentalmente la experiencia de empleado, hacerlo de una forma muy eficiente, ¿vale? Y luego proporcionar ese nivel de personalización que se requiere. Al final aquí tenemos algunos impactos y pensamos ¿no? en la organización más o menos típica de recursos humanos, ¿no? Con las áreas de centros de servicios compartidos o las áreas de operaciones, los centros de excelencia, los centros de expertise y la parte pues, más que tiene que ver con el front, bueno, pues tenemos muy claro, ¿no? lo que hay que hacer menos y lo que hay que hacer más, ¿no? Yo me quedaría aquí con en la parte de centros de servicios compartidos. Estamos viendo que todo lo que es el mundo de la automatización, los datos, los asistentes cognitivos, pues están logrando un cambio de rol en estas áreas en términos de ganancia de eficiencia, pero también de moverse hacia áreas de más valor, sobre todo lo que tiene que ver con los datos, con la analítica. Es ahí donde vemos realmente esa transformación en los centros de servicios compartidos con esa visión más hacia el mundo dato. ¿Vale? Los COEs, como vamos a ver a continuación, pues se convierten de alguna manera en disciplinas, ¿vale? Donde realmente su foco ya no es una disciplina químicamente pura en relación a una función, sino que muchas veces es, oye, si tengo que ser responsable de una experiencia extremo a extremo, pues tengo que, entre comillas, incorporar distintos conocimientos, tengo que tener dentro de esa disciplina distintos conocimientos que me permitan realmente pues, impactar esos momentos de la verdad, impactar la experiencia de empleado y de alguna manera pues, ser responsable del NPS de la experiencia. ¿Vale? Y esos son los COEs que se van a parecer más a las disciplinas de la metodología Agile que a la versión anterior de estos modelos que, por cierto, pues ya tienen unos cuantos años. Y luego, pues en cuanto al HR Business Partner, yo me quedaría sobre todo pues, ¿no? de los conceptos que aparecen ahí, el término de coaching, ¿no? O sea, estar mucho más cerca de los directivos, de los managers y ayudarles en su rol como verdaderos directores de personas, directores de equipos. Creo que esa transformación en el front es fundamental. Hay muchísima literatura sobre cuáles son las skills que tienen que tener los nuevos HR Business Partners y creo que ese rol de coach, ese rol de estar cerca y ese rol de ser responsable de outcomes, de resultados concretos de negocio y hacerlo de esa manera táctica, de esa manera ágil en cuanto a tiempo de respuesta, forma parte de esta transformación. Al final el modelo, pues si lo analizamos en esta visión, pues mapea muy bien con mucha metodología o con mucha literatura, si queréis, ¿no? de conceptos Agile, ¿no? Que es la parte de operaciones, pues con esa visión más, ¿no? vinculada a producir ese extremo a extremo, es decir, ya no va de, pues tengo una parte que hace una parte de la transacción del proceso, me vuelve a mí, vuelve ahí, ¿no? Ese peloteo que muchas veces en pos de la eficiencia teníamos hace unos años ha desaparecido. Ahora estas áreas tienen una responsabilidad concreta en la ejecución de un proceso completo, ¿vale? Y con un outcome completo. Los Solution Center, pues que hemos visto, se convierten en áreas de disciplina, ¿vale? Con esa visión extremo a extremo de la experiencia de empleado y esa visión del end-to-end. ¿Vale? Y esos people consultan o relationship managers, ¿no? O los antiguos HR Business Partners, pues con esa visión también, ¿no? de ser esos aceleradores, esos agentes del cambio que producen resultados de una manera distinta. Para finalizar, pues yo me quedaría con 3 mensajes clave o 4. Primero, recursos humanos tienen una oportunidad fundamental de hacer su propia transformación Agile. Nosotros lo centramos no tanto en los proyectos, que yo creo que eso sí se está haciendo, sino la transformación del modelo operativo, como hemos visto, pero esto sobre todo visto como un cambio más de mindset, de valores, de cultura, de comportamientos y no visto como la implantación de una metodología, de una serie de herramientas, ¿vale? Tercer punto, hemos visto que esto sobre todo es alrededor del cliente y por lo tanto todo el playbook de procesos, de prácticas y de soluciones de recursos humanos tienen que estar alrededor del stakeholder
de recursos humanos, fundamentalmente al empleado, ¿vale? Y esto pues requiere una transformación en la manera en que pues, las áreas de recursos humanos pues, ejecutan su función, ¿no? Pues repensar equipos, repensar el staffing, dotar de mayor flexibilidad y autonomía a esos equipos y que muchos de estos equipos se integren de manera nativa y de manera natural en las áreas de la organización donde están sirviendo y donde están apoyando transformaciones, procesos de cambio, implantaciones tecnológicas, etcétera, ¿vale? Creo que justo he agotado mi tiempo. Entiendo que luego tenemos una sesión para preguntas, así que nada, muchísimas gracias.